Hola, ¿qué tal? A la hora que nos puedan ver, en la mañana, en la tarde, en la noche, donde ustedes puedan estar, seguimos en este programa que es En Horas Hábiles entre el Derecho y Literatura. Y el día de hoy nosotros vamos a tratar de que el formato no solamente sea hablar de derecho o de literatura, sino que vamos a constituir algo que Cipriano Algor, personaje emblemático de uno de los libros de la Caverna de Saramago, nos hizo entender en el tiempo que más que ir en el proceso de saber los conceptos, hay que entender la condición de los seres humanos. Cipriano Algor, un personaje principal de esta obra, ¿no?, de la Caverna de Saramago, nos hizo querer mucho sobre todo la historia. Y cuando hablamos de historia, al menos para el fútbol peruano, nosotros definitivamente tenemos que considerar a uno de los entrenadores que tuvo un mayor éxito, dos campeonatos nacionales, y sobre todo porque el enfoque de el entrevista del día de hoy está mucho ligado al deporte, al fútbol propiamente, y al reflotar en este caso una categoría que hace mucho tiempo se viene discutiendo, que es el tema de los menores, ¿no es cierto? Y cómo nosotros podemos hacer. Con nosotros tenemos a Víctor El Chino Rivera. Mucho gusto, querido Víctor. Muchas gracias, un placer para mí estar esta noche, mañana, tarde, al momento que lo puedan ver el programa. Y bueno, me siento muy privilegiado, muy honrado de que me hayas invitado. Y muchas gracias, Juan Carlos, doctor Juan Carlos más, pero acá en esta conversación, Juan Juan Carlos, Carlos, Juan Carlos, Juan para Carlos. estar suelto en la Así cancha, como es. decimos nosotros. No, primero agradecerte. Yo sé que alguien seguramente que nos está mirando o que va a estar siempre prendido va a decir de qué se puede hablar de derecho. Yo les voy a decir algo que es sumamente importante, ¿no? El derecho no solamente reposa en las leyes, en el código, sino que también reposa en la condición y la vida del ser humano. Y creemos que en estos tiempos también hay que darle una mirada al corazón de cada una de las personas. Y por eso es que justamente estamos contigo, Víctor, porque nos interesa, Víctor, lo digo como primer tema, Sí, sí, por porque más favor. conocido como es el Chino Rivera, que por cierto, ya nos ha explicado en diferentes podcasts que no es una atribución de él, sino que pertenece a otra persona que incluso llegó a visitarla y decirle qué feliz me siento de que Víctor el Chino Rivera siga obviamente subsistiendo en estos tiempos, y qué mejor si lo hacemos con un gran entrenador de nuestro país, ¿no? Siempre estuviste creo también dirigiendo la sub-20, si no me equivoco, de la selección peruana. Sí, tuve ese honor, un sueño que también tenía de poder dirigir a la selección de Perú, en este caso la selección peruana sub-20. Ya en otras anteriores oportunidades había sido asistente técnico, ya había probado las mieles de lo que significa la sensación de salir de un túnel en un partido internacional. En los sudamericanos sub-17 fui a dos en Paraguay y un sudamericano sub-20 en Medellín, y hasta que me tocó a mí ya ser el entrenador principal el año 2015 en Uruguay, donde fue el Sudamericano Sub-20, donde clasificamos, dicho sea de paso, los Juegos Panamericanos Claro. de Toronto 2015. Y bueno, ahí seguro ya en el desarrollo de la conversación iremos hablando de diferentes temas, diferentes Sí. alegrías de jugadores que uno dirigió y que después uno los ve en una eliminatoria, en un mundial, como fue el caso de Pedro Aquino en esa selección, Luis Abrán, ¿no? Por citar algunos Por nombres. citar algunos que por cierto se vienen. En todo caso, arranquemos por ese inicio, Víctor. Yo sé que en muchas partes tú ya has comentado propiamente el inicio, cómo se dio, las notas que has seguido, pero siempre es bueno recordar un tema que nosotros siempre hemos propuesto a través de estos podcasts, de este tipo de entrevistas, está basado necesariamente en cómo los seres humanos podemos día a día superarnos, y sobre todo cuando tenemos los objetivos claros, podemos ir consiguiendo. Es como el abogado. El abogado, cuando tiene un objetivo claro para ejercer la defensa, tiene que ir obviamente trabajando por todas las aristas para conseguir un resultado. Víctor, en ese contexto te preguntaría si nos podrías contar, ¿no? ¿Cómo así te ligas? Yo sé que el fútbol siempre estuvo ligado por la familia, ese es un tema que lo has contado, pero en todo caso, para los que nos están escuchando, ¿no? ¿Cómo es que tú llegas a este primer punto de ser el entrenador de fútbol, ¿no? En tus inicios, y cómo obviamente llega un equipo grande que llegaste en su momento, que fue la San Martín, y que ha sido historia total, sorprendentemente una historia total para el fútbol peruano, ¿no? Sí, Juan Carlos, estaba viendo ahí la pasión por el derecho, es la pasión por el Por fútbol el fútbol. que me embargó desde niño. Yo siempre vivía imaginando cuando estaba en la tribuna
cruzar el alambrado, es decir, la malla, en este caso en Matute, que era el primer estadio que visité, que me atrapó. Tenía unos geranios rosados, medio rojos, ahí al borde del campo. Por ahí veía salir a Caico González Ganosa, a Marcos Calderón, a César Cueto. Y de pronto sentí rápidamente esa magia, esa conexión con ver qué pasaba dentro de la cancha. Y bueno, uno hacía la réplica en la pista, en el barrio. Y de ahí la segunda oportunidad donde pude sentir lo que iba a ser mi vida, porque a partir de ahí uno como que empieza a soñar, ¿no? Uno quería jugar, lógicamente, al comienzo, y después cuando pisé el Estadio Nacional desde las tribunas, y después Juan Carlos cuando ya jugaba en los interbarrios y en el equipo de mi barrio, desfilamos en el Estadio Nacional y se me venía a la mente los goles de Sotil de la eliminatoria, Juan Carlos Oblitas, Muñante, Barbadillo, Chumpitaz, Percy Rojas, es que eran demasiados jugadores, entonces fui creciendo y lo primero que teníamos era el Mundialito del Porvenir. Entonces, para mí ese era el escenario, ¿no? Cerca a mi casa, lo veía lleno domingo a domingo. Y hoy en día, para todos los que están viendo la entrevista, lógicamente está distorsionado un poco el campeonato, pero era como efectivamente un mundialito que tenía una historia final, un 1 de mayo de todos los años en la cuadra 5 de Parinacochas. Y yo iba de las 5 de la mañana cuando estaban pintando el borde del campo. Antes la gente no lo invadía tanto. Y en mi equipo jugaban jugadores profesionales. Mi equipo se llamaba Rosela, que es el nombre de mi hermana, pero a la vez fue el nombre del negocio que tenía mi padre. Y ahí jugaba Rodolfo Quijaite, que jugaba en el fútbol profesional. William León, que fue el central de Alianza Lima, que falleció en la tragedia. Marcos Portilla, que jugó en la U, pero antes había sido goleador de Junín, Deportivo Junín. Teníamos un jugador, Julián Novela, que jugaba en Cienciano, que después jugó también en Universitario y otros equipos. Entonces, para mí era cotidiano en la sala de mi casa verlo. Entonces, mi vida ya era como que iba a ir orientada hacia una situación ligada al fútbol. Y después ya nos mudamos a San Borja y tengo la dicha de que mi padre sea uno de los fundadores de la Liga Distrital de Fútbol de San Borja y lleva un primer entrenador que era Nicolás Nieri. Entonces, ya yo lo veía a Nicolás Nieri, el profesor que en paz descanse, un jugador emblemático de Sporting Cristal, había representado a Perú en las Olimpiadas de Roma 60. Y cuando entrenábamos yo lo veía llegar a él, sacar las pelotas, yo ya me iba proyectando lo que iba a pasar. Y el destino también quiso, porque en esa misma cancha de San Borja, en aquel momento, había un equipo profesional que se llamaba el Inter de San Borja y lo entrenaba JJ Tan para empezar. Y ahí estaban Chispeado La Rosa, León Rodríguez. Entonces veía las mañanas cómo entrenaban, cómo era el proceso. Y La Palma de Huacho lo entrenaba Rodolfo Manso, también un jugador mundialista de Perú. Y ahí también veía jugadores como Javier Lovera, Cate Carranza, un delantero, que en paz descanse Tata Reyes, que empezaba, Martín Dufó. Y hasta que me invitaron a jugar en La Palma de Huacho, hice como una especie de experiencia, pero disculpen que me extiendo un poquito, porque esa pasión hizo de que yo siga ese camino, ¿no? De en el momento que terminé el colegio pensar a qué me iba a dedicar y efectivamente yo soñaba jugar o ser entrenador de fútbol. Entonces, primero ingresé a la Universidad San Martín para estudiar educación física, pero ya en mitad, en el cuarto ciclo nos dicen que no iba a haber la especialidad, que no teníamos el quórum y que sigamos la carrera solamente como educación. Y ahí entré en una confusión y decía, pero yo quiero ser entrenador, ¿cómo me ligo? Pero me daba cuenta que la educación también iba a ser un camino importante para poder transmitir, para poder estar al frente de un grupo humano. Y postulé a San Marcos, ingresé a la carrera de educación física. Entonces seguía mi mundo ligado y ya empecé a buscar los primeros cursos de entrenador, porque antes en Perú no había la carrera de entrenador de fútbol, sino era como un oficio, pero yo tenía claro que había que estudiar, que había que prepararse, que había que tener el conocimiento, y bueno, fue así como empieza este camino y arranco en Cantolao. Llego a Cantolao. Ahí Juan Carlos veo pues ya un poco adolescente a Jan Ferrari, a Cuquín Flores, a Ricardo Quimper, a Manzanón Hernández. Un paréntesis, Cantolao siempre, lo que nosotros hoy conocemos obviamente de la historia de Cantolao es que ha sido un poco el iniciador de muchas historias de futbolistas que actualmente siguen en vigencia, algunos ya retirados. Siempre hemos escuchado en algún momento el podcast de Jefferson Farfán, en donde hablan mucho de lo que el Cantolao aportaba a la historia del fútbol peruano, ¿no? Sí, porque es lo que hoy se busca y que el tiempo ha hecho de que en este tema de fútbol de menores, que siempre cuando hay un proceso eliminatorio, todos quieren regresar a esas bases y dicen, no, hay que trabajar en menores. Pero para trabajar en menores tiene que haber la infraestructura, y para ese momento, del año 89, 90,
Cantolao, a través de un convenio en Ventanilla, pasando el aeropuerto, tenía un complejo deportivo de 7 canchas de fútbol y 5 canchas de minifútbol. Entonces te imaginarás un domingo ahí era todo un movimiento de fútbol. Ahí vimos a Renzo Chepú de pequeño, a Paolo El Guerrero, a pincel. Jefferson Farfán que empezaba en Deportivo Municipal, a Martín Tenemás, a todos los jugadores a Renzo Chepú La historia dice que Tenemás era un jugador, pero de proyección. que Sí, dice sí, que era un talento. los que conocen dicen que ha sido Tenemás era respetado totalmente en Sí, su porque hay momento, ¿no? fases de los chicos, ¿no? Cuando tienen 10 años, 12 años, Así es. 14 años, 17 años, y esa fase entre terminar un poco su etapa de jugador menor, de los torneos que habían antes en Lima, que hoy es la Copa Federación, y el proceso de pasar a un equipo de reserva, y ahí viene una segunda situación muy importante que es cómo me promocionan al primer equipo, y bueno, ya yo fui siguiendo todos esos caminos, Juan Carlos, Sí. en cada etapa y ya bueno, seguro lo iremos conversando. Hace un momento conversamos de alguien que para mí ha resultado de mucha importancia. Y es bueno, fíjense que nosotros tengamos siempre la memoria. Una de las cosas que el Chino Rivera siempre nos ha puesto en muchas entrevistas, incluso también en su función como entrenador, es la memoria a partir de la historia. Y hace un momento te consultaba, ¿no? ¿Qué ha representado, en todo caso, cómo has visto tú el aporte que nos ha dado al fútbol peruano Constantino Carvalho Rey? Uy, fue un gran aporte, para mí fue una dicha, sinceramente, como que encontré ese complemento a lo que yo sentía por el fútbol. Yo había trabajado en otras instituciones, incluso también en algunos colegios, pero ya lo de Constantino complementó lo que hasta hoy debería ser el camino, que no solamente es formar al deportista como tal, sino también en paralelo formarlo en el lado académico, construir también lo que va a ser su ruta de vida, no solamente en el fútbol, porque es una carrera demasiado corta, Así es. pero a la vez la parte educativa, porque él llevaba a muchos chicos al Colegio Reyes Rojos, y yo creo que a partir de ese momento veía cómo evolucionaban los jugadores de fútbol, bueno, en este caso Alianza Lima. Incluso cuando nosotros mensualmente hacíamos un informe, tenía que incluir la libreta de notas, Así es. la asistencia. Cuéntalos esa Sí, anécdota sí, sí. porque es muy importante que sepan eso los que hoy, algunos seguramente amigos que están interesados en el fútbol, para que sepan el concepto que manejaba Constantino Carvalho Rey sobre el fútbol y la educación. Sí, él pertenecía a la comisión de fútbol de menores y teníamos reuniones semanales con él y su equipo de directivos que se preocupaban de cada categoría y que cada entrenador siga una línea, no solamente la metodología del entrenamiento, del trabajo, la forma de jugar, sino de que los que conformaban cada categoría también a la par vayan bien en el estudio, ¿no? Que es las asistencias, que académicamente sean responsables. Entonces, los que estaban en el Colegio Reyes Rojos nos enviaban cada 15 días un informe donde estaban todas las asistencias y a fin de mes nos enviaban las notas, cómo iban en el colegio previo al bimestre donde iban a entregar las notas. Y nosotros, en Alianza, en paralelo, hacíamos una premiación, e igual, cuando se daba la libreta, íbamos a Reyes Rojos todos los equipos y se hacía una premiación a los jugadores por asistencia, por rendimiento, por pase de gol, pero una connotación muy especial a los que tenían un buen nivel académico. Entonces, eso hacía de que ellos se preocupen en leer, en hacer trabajos grupales, en investigar, en darle una importancia al colegio. Ojo, que es un detalle bien digno de destacar porque normalmente el jugador de fútbol como que porque juega bien le doy Para las oportunidades. exacto, muchas libertades y porque juega en la selección del colegio, por ahí falta una clase y por ahí le pasaba una nota. Nosotros, así sea la figura del equipo, figura digo porque sea formativa, a veces algunos que habían tenido una mala nota, no se habían comportado muy bien, podían seguir entrenando, pero no jugaban de titular el partido, ¿no? Entonces, siempre eso era, creo, una marca. Seguro cuando más adelante hay algunas entrevistas, algunos jugadores que pasaron por ese proceso, creo que ayudó a que ellos crezcan culturalmente, socialmente y se pudieran integrar no solamente como futbolistas, sino como personas de bien para la sociedad. En su libro, El Diario Educar, que fue un libro muy querido sobre todo por los profesores, Constantino narraba un poco las historias, ¿no es cierto?, que vivía en este caso con algunos jóvenes, ¿no?, chicos, adolescentes, como son los jugadores de Alianza Lima.
y él narraba sobre todo la importancia de que para ser un buen futbolista es necesario también tener buenos calificativos. Y este, por ejemplo, es un problema, y yo entiendo que también estás ahorita con Academia de Menores, ¿no es cierto? Es un detalle que muy pocas academias han tomado la importancia, porque en estos tiempos donde ya el futbolista es casi una percepción, una etiqueta de que si eres futbolista profesional vas a tener mucho dinero y el éxito está ahí y eliges ser futbolista y de repente el ser profesional no es una opción. Entonces, Constantino, para el tiempo, ¿no es cierto? Porque ahí está en el diario Educar, cualquiera por favor les invita en realidad a los amigos que están acá. Si bien es cierto, esto es derecho, pero en la historia no te puedes perder un libro como el diario Educar de Constantino Carvalho Rey, en donde nos narra absolutamente todas las historias, y una de las historias está dedicada obviamente a los chicos que formó Alianza Lima. Y en eso te quería más o menos ir en esa línea y preguntarte, ¿no? ¿Cómo va actualmente el tema de la formación de menores? ¿Qué es lo que está obviamente siendo de interés? La parte física, la parte emocional, ¿qué se está trabajando? ¿Cómo estás trabajando? Porque entiendo que tú tienes también una academia. Vi hoy día justamente en tu WhatsApp que habías publicado la academia que se está dedicando y de paso invita a la que se puedan inscribir a los que obviamente están interesados. Sí, bueno, es un tema amplio. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en el proyecto que estoy iniciando. Yo me dediqué, tengo 35 años de carrera en el fútbol, pero de los cuales más o menos entre 18 y 20 ha sido mucho en la etapa formativa, ¿no? En colegios, en divisiones menores. Fui el primer técnico, perdón, jefe de unidad técnica de la Universidad San Martín, ahí donde aparecieron los Cristian Los Cueva, Cristian Cueva. ¿no? El proceso de Molina, Galese, muchos chicos que después ha derivado con Jairo Concha, con Aracaki. Es un proceso largo, pero yo quería un poco hacer esta pequeña pausa en mi carrera para poder justamente generar una opción de academia. Vamos a hacer en los formatos primero para adultos, jugadores amateurs, de ahí fútbol formativo de menores y de ahí Ujú. fútbol femenino, y que tenga justamente esa base, ¿no? De lo que se ha aprendido todo este tiempo. Hoy en día se le da bastante implicancia a la parte técnica, a la parte táctica, pero también es importante trabajar con la asistente social, con la parte académica, con un profesor de conocimientos generales como para una asesoría en que siempre el deportista tenga paralelamente a la posibilidad de dedicarse a la carrera, que también tenga el tiempo que pueda aprovechar en poder prepararse. Porque el fútbol es una opción, pero no es, en muchos de los casos, se dice que un estudio, un reporte que hace la FIFA de la cantidad de jugadores desde las divisiones menores que llegan a la élite del fútbol es el 1%, por no decir el Así es. 0,70 y tanto, ¿no? Entonces significa que todos los que trabajamos en menores, en formación, trabajamos justamente para el crecimiento de esa futura persona que se va a insertar a la sociedad y que tiene que tener una buena autoestima, tiene una buena preparación, tiene que ser un proceso sociointegrador. Entonces, hay mucho por hacer en el fútbol de menores y se necesita un equipo multidisciplinario, ¿no? No solamente basta el entrenador que da tácticas y que lo mejora físicamente, sino también hay que crecer en la parte académica, en la parte intelectual, para poder estar preparado ante un mundo que se ha globalizado y que cada vez nos tiene que encontrar mejor preparados para poder encontrar un lugar que no sea mañana más tarde un solo camino y por ahí diga no me resultó y me sienta un poco Frustrado. frustrado ante una posibilidad de que hoy el mundo ofrece muchos caminos. Incluso te diría dentro del deporte, Juan Carlos, hoy te puedes preparar para el tema de la nutrición deportiva, el derecho deportivo, en el Así caso, es. son ramas que están cerca al fútbol, gerencia deportiva, hoy en día eh, las relaciones públicas, el marketing, o sea, hay muchas, para ser preparador de arquero, para ser preparador físico, hay jugadores que han estado en menores y les apasiona seguir en el fútbol y bueno, pueden seguir diferentes carreras. Entonces en eso insistimos mucho, en este proyecto va a ser un parte de algunos de los lineamientos. Y con respecto al fútbol actual, en los equipos que están a la vanguardia creo que sí están trabajando con ese perfil de tener una metodología para el alto rendimiento, pero a la vez hay clubes, para no entrar en los detalles de la mención, que tienen convenios directos con colegios que están incluso dentro de las instituciones para que los jugadores de las divisiones menores que están entre segundo de primaria hasta quinto de media puedan paralelamente estudiar, y algunos tienen convenios con algunas universidades para que puedan ya seguir ambas posibilidades de camino, ¿no? Yo siempre admiré a Roberto Silva Pro, Oh, que él pudo grande, terminar su grande, carrera, grande, ¿no? grande. de Sí. economista en la Universidad Pacífico. Actualmente es el
El presidente de de la la agremiación agremiación, ¿no? y particularmente trabaja en otro tipo de empresas relacionadas a su Así es. carrera, pero yo recuerdo mucho cuando yo lo dirigía en la San Martín, que él en las concentraciones estaba con cuatro o cinco haciendo una lectura o preparando un tema a debatir y motivando a otros para que Que sigan, estudien, para que puedan claro, estudiar. cursos online o que un poco como que mejore su expresión oral y que a veces dentro del ambiente del fútbol buscar otro, otro camino que nos permita también seguir creciendo, ¿no? Que no digan, como en un momento mencionaba, que solamente el jugador puede hacer un poco de dinero y solo puede jugar, pero que no está preparado para crecer en el tema En, cultural, en el tema social. en una entrevista que hemos tenido también acá por LP, ¿no? Entrevistamos a Sandro Cavero, que en realidad a mí me parece que es la expresión de la superación, pero no en esa superación como contarle la vida para que otros vean, sino en la superación de la persistencia de los objetivos, ¿no? Sandro Cavero, por ejemplo, administrador de empresas, actualmente abogado, estudia inglés, ya concluyó, ahora va por el francés. Y ya le dije a Sandro, seguro lo que viene es el portugués, ¿no? Pero él ya a los más de 50 años sigue en esa preparación. Por ejemplo, Sandro es un tipo que le gusta el jazz, que le gusta el rock, que le gusta trova, hablamos de literatura. Y este, por ejemplo, yo creo que es una etiqueta que hay que sacarle de los futbolistas profesionales, ¿no? Las etiquetas, lamentablemente, en estos tiempos han puesto que el futbolista es un futbolista de los escándalos, esto entendemos, pues viene de los 90 en adelante, Waldir Sí. Sáenz, nuestro goleador histórico de Alianza Lima, pero que esas etiquetas tampoco se han logrado salir. Roberto Silva Pro, por ejemplo, es una de las personas que obviamente puso una diferenciación dentro de la formación. Así también lo tienes a Rique Caldas, si no me equivoco, ¿no? El Buque Claro, Caldas que es que también abogado. es abogado, ¿no? Sí, sí, sí. Que está litigando, que lo hemos visto obviamente, alguna vez vino en una entrevista, sobre todo en LP de los abogados, ¿no? Que a nosotros nos interesa mucho esa parte, ¿no? Y creo que como en este caso la empresa, la plataforma LP, busca también sacar esta cuestión especial para nosotros, ¿no? Más bien, en esa estructura de lo que has mencionado y lo que estábamos hablando en paralelo, ¿no? Hablábamos de algo importante, ¿no? Por una parte, Constantino Carvalho Rey y lo que ha formado, porque yo creo, por ejemplo, hasta el día de hoy nosotros vemos Abejitas, creo que es la ONG que pertenece a Cucurucho, ¿cierto? Y que viene La casa de siempre Alejita. la casa, ¿no es cierto? Y que viene obviamente auspiciado, en este caso financiado por, en este caso, Paulo Guerrero, sigue también subvencionando Jefferson Farfán, entre otros jugadores, ¿no? Está también Arrocito Sánchez, entre otros jugadores. Pero tú tienes una historia también importante que contarnos acá, LP, ¿no? ¿Cómo fue ese, no digo el descubrimiento, sino la parte formativa y llevarle a primera división a uno de los jugadores que ha tenido mucha trascendencia para nosotros? En su momento tuve la oportunidad también de conocerlo, a Cristian Cueva, ¿no? Sí, bueno, una linda experiencia en el sentido de esa parte donde uno orienta, donde uno guía, donde uno ve a un joven frágil de 16 años que lo promocioné al primer equipo, ¿no? Él vino de Huamanchuco, estuvo un tiempo en los menores del club, de la San Martín, y de pronto lo invitamos a que sea parte del primer equipo y cuando uno promociona a un joven, uno ve, no solo ve el árbol, sino ve el bosque, ¿no? Hacia dónde podía llegar y recuerdo muchas conversaciones con él con respecto a su vida familiar, a sus sueños, que iba a ir acompañado de ese camino, que siempre, Juan Carlos, es de mucha tolerancia, de mucha paciencia, porque hay que encontrar el espacio, que sea un crecimiento gradual donde teníamos jugadores muy grandes con un campeonato ahí encima, que iba por un segundo campeonato, y en una posición donde estaba pues Mario Leguizamón, Oh, que había sido claro, figura de la selección uruguaya en un sub-17, lo iban a llevar al así es. Parma de Italia. Teníamos José Luis Díaz, José Luis Díaz, que ese gol que se que se hace hace, ese gol por a Dios, River Plate, un gol inolvidable, ¿no? es O un sea, gol de de antología que hace antología, José sí, Luis sí, Díaz, sí. de Y a antología. Carrizo, ¿no? Que era un arquero Sí. que venía invicto, cómo iba sacando las marcas. Eh, teníamos al Patito Quinteros, que lo había traído de Alianza Oh, también. lo llevaste, perdón, si le digo así, si lo llevaste, pero también Patito Quinteros ya, Ronald Quinteros. sí, claro, Ronald le dicen que es el hijo de César Acuña, ¿no? Sí, mira, Porque ahí quedó en lo Vallejo, en llevé a Vallejo. Vallejo, claro, el 2013, y yo siempre le decía, si uno se comporta bien, uno es buen profesional,
siempre va a tener Así un es. lugar de aceptación y reconocimiento. Yo me siento Tipazo, orgulloso, tipazo. ¿no? De muchos jugadores que he ido dejando en diferentes equipos, y no solamente futbolistas, sino profesionales de otros campos, y siempre he tratado de dar ese consejo, Juan Carlos, por el camino recorrido. Entonces lo de Cristian, de pronto hacerlo debutar a los 16 años en el fútbol profesional justamente en su tierra, en Trujillo, ante Vallejo, y ahí conocí a su familia y solo recuerdo que los papás Escuela. estaban emocionados, ¿no? Y les dije que él iba a estar en buenas manos y que tenía futuro. Y yo siempre lo imaginaba que podía llegar a la selección, lo imaginaba con la 10. Y después en silencio he podido disfrutar de esos logros, y cuando hemos podido volver a conversar, porque ya el jugador pasa a tener también otras obligaciones, otras ocupaciones, y a mí me gusta siempre mantenerme a la distancia, no ser invasivo. Así ¿Siempre que conversas con Cristian? sí, ¿Siempre están ahí? periódicamente, siempre nos damos un mensaje o nos saludamos, Sí, bueno, y ¿no? siempre uno acompañando, ¿no? Con sus papás también hablo, con sus hermanos, con Jorge Luis, ahí siempre Ah, tratando de sí, estar correcto, cerca, correcto. cuando, como un muro de contención invisible para el momento que se requiera, estar ahí siempre Al cercano. final, la labor que ustedes realizan no solamente es por ser entrenador, sino que algunos temas ya quedan fraternalmente, ¿no? En el tiempo, Sí, ¿no? Siempre los consejos recuerdan, siempre hay anécdotas que contar, esas historias, ¿no? A mí, por ejemplo, para mí en San Martín, si vamos a tocar el tema, para mí un jugador que era demasiado, demasiado importante, y ojalá el tiempo le dé la oportunidad, no sé si hacer una despedida, pero por lo menos ponerle en otros sitiales, Pedrito García. Qué sí, jugador que era Pedrito García. lo tengo ahí también en mi Claro, memoria, como si fuese ayer, ¿no? Los claro. momentos, los goles, lo oportuno que fue en determinadas situaciones. También fue un buen líder, ¿no? Así es. Un líder que dentro de la interna siempre tenía las palabras precisas en su sentir, en su forma de sentir el fútbol, de transmitir también su experiencia. Y bueno, estuvo asertivo e iluminado porque hacía goles clave. Y qué goles que Y qué hacía, goles, qué ¿no? O goles que sea, me hacía. acuerdo al Nacional de Paraguay, también le hizo un golazo en un momento clave. Sí, Le hicieron el penal contra River Plate en el así segundo es. partido. Partidos memorables para nosotros contra Cristal de San Paoli, que hizo goles, contra Alianza Lima, en muchas oportunidades contra Universitario, Vi, goles claves. vi una entrevista en donde te hacen un podcast pequeño nada más, te hacen una entre las preguntas, ¿no? ¿Con qué recuerdo te quedas? Y entiendo que tú has contestado con dos. El primero, el bicampeonato. Y el segundo es haberle ganado a River Plate. No, no, no todos los equipos peruanos andamos ganando a River Plate Sí, siempre, ¿no? sí, lo que pasa es que uno es muy, muy emocional, muy, independientemente del tema profesional, siempre uno se remonta, ¿no? A lo que uno imaginaba, de pronto dirigiendo en un equipo de menores, de pronto en una liga distrital, y retrocedes y de pronto ya te ves ganando un título nacional que uno lo había visto en tantos técnicos. Creo eh, que fue el título nacional fue Gareca, estaba en una parte, estaba en ese entonces, claro, él estaba en Universitario y y se peleaban el claro, peleamos los primeros lugares, ¿no? Y a pesar de ser adversarios, siempre nos unió respeto. yo de mi parte más admiración, y él a veces por ahí el fútbol te coincide, logras coincidir con algunos jóvenes. Me decían, profe Rivera, cuando estaba en la U, el profe Gareca tenía unas palabras de elogios a su persona. Más. Y de verdad que me emocionaba, y después he tenido contacto y sigo teniendo contacto con él, y yo desde aquel momento, por encima de los resultados, siempre le guardé un respeto como persona y como profesional. Y me quedo con ese momento, como dice Juan Carlos, porque ya quedaron en la historia, ¿no? Es como un legado para mis hijos, ¿no? Cuando se dice Chino Rivera, San Martín se asocia a y es el último bicampeonato. Así es, Y el otro que mencionabas, que de era River, el triunfo ante River, claro, porque por la trascendencia de los jugadores que la estaban trascendencia, ahí. claro, estaba Abreu, estaba Radamel Cholo Falcao, Simeone. Cholo Simeone en la banca, Alexis Sánchez. Ah, Era una delantera claro. potente de fútbol sudamericano, ¿no? No, pero, o sea, lo más importante es que en el momento que ustedes van por el campeonato, no solamente teníamos a excelentes jugadores en la liga peruana, sino los entrenadores, que Claro. después, obviamente, hartamente conocidos en el Perú, ¿no? Y incluso mundial, ¿no es cierto? Gustavo Yo, Costas, Peluso, Sampaoli estuvo, ¿no? Sampaoli, Gareca, que está ahora en Peñarol,
Ay, se me ha ido el nombre, pero... O sea, acá también estuvo en esa época Luis Cubía, que fue Claro, multicampeón con claro, claro. Olimpia, Copa Libertadores. O sea, yo voy a que el logro no solamente está basado en la obtención de un título que por cierto, como abogados a veces una de las cosas que nos piden a nosotros es siempre los resultados. Y es cierto, objetivamente eso es por lo que se mide por un resultado, pero en el tiempo estamos aprendiendo también a disfrutar del proceso. El proceso, las cosas que se han ido consiguiendo en el tiempo, ¿no? O sea, y yo menciono esta situación porque, fíjate, si River Plate tenía al Cholo Simeone, si tenía, obviamente, para mí, yo soy honesto, uno de los jugadores que a mí siempre he disfrutado verlo es al Tigre Radamel Falcao García. Oh, Para mí, ese jugador es un fuera de serie en el tiempo. Para mí siempre va a ser uno de los mejores jugadores gracias a Dios me ha permitido ver cuando fue el Tigre Santa Marta, que era lo bautizaron, a donde claro. fue, goleador. Y fíjate que estuvo obviamente en el River, en ese River que, por Dios, ese San Martín era una cosa impresionante. Hizo cosas que creo que ha sido un poco lo que en estos tiempos vienen haciendo los equipos, ¿no? El primer Sí, equipo que se la creyó, que hay cosas que se pueden hacer más allá. Entiendo el gol de Díaz, que es un gol impresionante. de Leguizamón en Creo América y México. Leguizamón. Ludueña creo que también Ludueña al estuvo ahí, siguiente ¿no? año Al también, siguiente año con también los hizo gol a goles. River. Impresionando. Creo que con ustedes vino Martín Viti, ¿o no? ¿O Después, fue ya después después, de ese ¿no? bicampeonato, ya él viene después, 2 años después, ¿no? 2 años El después, 10, ¿no? el 10. Pero, o sea, y Cueva, ¿no? O sea, ese proceso me imagino que a Cueva le ha fortalecido sobre todo por los resultados que se obtienen y el creerse, ¿no? Que las cosas se pueden dar en el camino y sobre todo, ¿no? Teniendo pues a alguien como tu persona que les ha formado bien y por nosotros que conocemos en tiempo en Trujillo, sobre todo la formación que tú das, sobre todo a cada uno de los jugadores, ¿no? O sea, para mí, y creo que en ese contexto muchas de las personas coincidimos en que en su momento has estado obviamente en un momento en donde el fútbol ha tenido un cambio sustancial, un cambio sobre lo que miran a Sudamérica para Europa, ese fue un punto importante, y donde también ya no deja de ser un tema de, porque algunos en el extranjero piensan que, por ejemplo, la liga peruana, ¿no es cierto? Tal vez es un retroceso, ya no. Hoy nosotros tenemos a muchos entrenadores, fíjate el caso del entrenador actualmente de Colombia. El Claro, entrenador de Colombia salió de Néstor Melgar, Lorenzo salió de Melgar. Lorenzo es de Melgar, Claro. ¿no? O sea, Gustavo Costa, que ha sido Gustavo campeón con Costa, Racing también mucho campeón de tiempo. Racing, que siempre se Así acuerda de es. acá, que lo acaba de llevar también al Rocky, a Rocky se lo llevó allá, ¿no? Entonces, Diego Aguirre era el técnico, perdón, que no recordé, que ahora está en Peñarol también, Peñarol, ha sido campeón también, contracampeón, Diego claro. Aguirre, un excelente, y Sí. creo que estuvo también como entrenador en su momento, ¿no? Claro, estuvo en Alianza Estuvo- Lima también en 2008. Totalmente, así. Sí, sí, Yo quisiera preguntarte algo, ya que lo has tocado, ¿no? Tu corazón siempre va a estar en Echamuni. Ya escuché ya, sí, sí. pero no me cabe en algo, no sé, ¿por qué Alianza Lima? No, si hace un Sí. momento has expresado todos tus recuerdos y todo viene con Alianza, Echamuni, cuéntanos un poco esa pasión de Municipal. Sí, y mire, y a pesar de que vivía tan cerca al estadio de Matute, yo por la rendija de la cancha auxiliar, yo veía entrenar ahí a todos, a Hugo Ramírez, a Moisés Palacio, a Jaime Duarte, o sea, jugadores emblemáticos y los admiraba, pero fue una conexión, me parece que juega Municipal de preliminar y la camiseta como era parecida A la de Perú. a la de Perú, y ese instinto también de niño de 7 años, de que lo vi como un equipo humilde, porque no era de los favoritos Ah, y vi una pequeña barra, no era como Alianza, que tenía casi una barra ya bien organizada en aquel tiempo, ¿no? Siempre han sido equipos muy mediáticos. Pero creo que Dios fue muy sabio en lo que iba a ser mi vida, porque de verdad que yo no puedo ser hincha de un equipo, sinceramente, ¿no? O sea, mi lado profesional está siempre eso. por encima de cualquier... Y todo el tiempo tengo cabeza y corazón de entrenador, o sea, no... Claro, cuando dirigió Municipal por ahí ha aflorado algo, pero yo me entrego al equipo por el cual estoy trabajando. Y aunque no crea, Juan Carlos, habían demasiados jugadores que yo admiraba. Venía Guaral y yo veía a Pedrito Ruiz y entonces le agarraba una admiración al equipo. Veía a Cristal y de pronto lo veía a Quiroga en el arco y lo veía a Alfredo Quesada. Veía a Alianza y a todos los que te he mencionado. Veía a la U y veía a JJ Oreca, hacía un gol. O sea, siempre Grande. admiré, Juan Carlos, al futbolista, ¿no? Ajá. Veía a Manucci, estaba Bimbo Peña, un jugador fuerte.
en ese momento veía a Juan Auris y tenía a Echandía, un jugador hábil. Entonces, como que siempre tuve mucha fijación sobre el futbolista, más que en la camiseta. O sea, para mí el que estaba dentro de ese escenario, como definían algunos autores de libros dedicados al fútbol, decía, es como estar dentro de un coliseo romano, ¿no? Donde la gente tiene una expectativa y tienes que salir airoso de Así esa, es. de esa, de esa faena, esa actividad. Entonces yo siempre admiraba un chalaco, veía a Pozú, a Prado, a Por Chalaco, Apolinario, ¿no? al Boys, veía en aquel tiempo, Juan Carlos, que esa camiseta fue la primera que tenía los apellidos. Veía a Pedro Bonelli, a Tilio Escate, Me recuerdo. Mariano Ló. Entonces, como que era un amante del fútbol, ¿no? Y lo consumía, tenía un radio transitor y yo escuchaba y le comentaba a mi papá. Entonces, esa fue la parte de Muni, pero yo seguí enganchado con todos los equipos, ¿no? Y coleccionaba los álbumes y el lunes ya estaba leyendo La Prensa, El Comercio, La Sí. Tercera y me devoraba, por eso que aprendí a leer los periódicos de atrás para adelante, porque primero estaba más interesado en lo que era la parte deportiva y de ahí me pasaba a lo cultural, de ahí a lo social y de ahí a lo político, que en ese momento no lo entendía. Pero fue eso lo de Muni y después el destino me fue llevando un poco, para mí, Juan Carlos, cuando me he parado ahí dirigiéndolo, ya para mí creo que parte de mi vida está Se pagada, ¿no? cumplió. En ese Se momento. cumplió. Pero después vuelvo a la Tú película. estuviste en el último proceso municipal exitoso que tuvimos, ¿no? Luchándole por la Libertadores, por la Sudamericana. Sudamericana, luchando también, dándole pelea a todos. Un Creo debut que bonito de a Rodrigo Vilca. Egidio Arévalo, me Egidio parece. Arévalo Río, Egidio mira, haber Arévalo que viene dirigido un del mundialista. nivel, obviamente. Y para los amigos que estamos conectados en la entrevista, un gesto muy lindo de él es que siempre, diario o interdiario, siempre tiene un mensaje o una pequeña lectura para Crack, compartir. qué crack, qué Sí, crack. sí. Yo conversaba con un amigo que es justamente el que nos permitió también poder acercarnos a tu persona, mi amigo Carlos Uribe. Yo muy pocas veces me he sorprendido. Yo admiro mucho al fútbol, o sea, me gusta, igual que su persona, no a la intensidad con la que tú obviamente la vives. Admiro mucho siempre al futbolista, a la gambeta, a la picardía, ¿no? Y como todos, nosotros siempre tenemos algún paradigma respecto a a un jugador que de repente, por ejemplo, cuando va a declarar, dice cosas que ya nosotros conocemos. Pero haberlo conocido, por ejemplo, a Carlitos Uribe, un gran amigo, también Sí, sí. tiene de verdad mucho afecto por estos detalles, ¿no? Él me contaba que Gio también es un tipo que justo lo que tú comentabas, que no solamente fue un mundialista, sino que era tan humilde, el tipo que se acercaba absolutamente con todos a saber un poco más, a estar pendiente de ellos. Me habló también de un jugador paraguayo que también ha jugado en otras ligas y dice pues que los jugadores que vienen en realidad del extranjero, algunos que han llegado acá, llegan con una condición de humildad, pero tan importante que educan sobre todo a nuestros futbolistas en el Perú y que hace que muchas personas obviamente vayan cambiando, ¿no? En ese contexto, ¿no? Yo quisiera que nos podría decir, ¿no es cierto?, cuánto ayuda, por ejemplo, en esos tiempos los jugadores extranjeros ya con una trayectoria, estamos viendo que están regresando obviamente los mundialistas del Perú y de otros países, cuánto ayuda a la formación eso, ¿no? A la compenetración de los equipos en este caso y también a un entrenador, ¿cuánto le ayuda esto? Sí, tiene varios matices, ¿no? Porque ayuda al equipo como tal, porque uno lo ve y de pronto transmiten, a veces desde su silencio, con las acciones, con su puntualidad, con su disciplina, son líderes positivos. Hay otros que son líderes comunicativos, que sí toman como una ascendencia sobre el grupo y dan indicaciones, pero no tantos tácticas, sino de cómo la postura está en un estiramiento o cuentan alguna historia de ellos en una Copa Libertadores, en un Mundial. Y lo que más me gusta es cuando se acercan a los más jóvenes, porque le generan una cultura deportiva, ¿no? De lo que significa el entrenamiento, la alimentación, el descanso. Y también cuando son cercanos al comando técnico, porque te van dando algunos tips, algunas ideas, siempre con respeto. Entonces, ahí es cuando uno ve la grandeza de un ser humano, que uno lo admira, que lo ha visto jugar en torneos de Copa América, en mundiales, Claro. pero lo que siempre decimos, ¿no? El deportista cumple un ciclo, pero la persona queda para siempre. Entonces esas acciones a uno lo marcan, ¿no? Y son la clase de jugadores que uno siempre quiere dirigir. También tengo un buen recuerdo de Luis Tejada, que fue mundialista con la Oh, selección. él, por Siempre supuesto. recuerdo cuando un día me pidió permiso, que quería reunirse él con el equipo,
y yo lo esperé con el comando técnico a un lado del campo. Y bueno, yo veía que hablaban y de pronto él vino y casi así con una conmoción muy emocional me dijo, profe, he hablado con los chicos y quiero que aprovechen todo lo que ustedes como comando técnico le dan. Nosotros de repente somos más grandes, pero esa preocupación que ustedes muestran de hablar con ellos, de corregir, de tener paciencia, de respetar esa autoestima y no por ahí decirle las cosas de una manera grotesca, que ellos lo valoren, ¿no? Porque el camino del futbolista está hecho siempre de esa capacidad también del trabajo en equipo. Y yo cuando cruzaba ya notaba que sus palabras habían sido muy complementarias y el equipo ya uno sabía que el fin de semana o Daba ganábamos todo. o tenía que pasarnos un camión para vencernos. Entonces esas cosas son las que a uno lo dejan siempre con una buena sensación. El Pana Tejada dejó muchas cosas para Sí, nosotros, ¿no? Yo, aliancista, pero el Pana Tejada en Juan Auris, en Universitario, en los equipos que le tocó Vallejo, ¿no? sí, Vallejo también. Este, que de verdad que lo que él ha dejado es muchas cosas. Le abrió la puerta sobre todo a sus compatriotas, que muchos ya están llegando acá, llegaron. Sí, Pero qué tal jugador, impresionante en verdad. sí, Impresionante jugador y ahora que complementas la calidad humana, ¿no? Sobre todo lo que tú mencionabas, qué importante resulta ser, y fíjense amigos, esto también en el derecho, ¿no? Qué importante resulta ser los líderes positivos. Yo sé que tal vez en el derecho no hablamos mucho de líderes porque lo que más nos gana es el ego. Un abogado lo que menos quiere es saber que hay otro abogado mejor que otro, ¿no? claro. Pero qué importante sobre todo lo que hoy nos transmite, ¿no? Víctor El Chino Rivera sobre el compromiso grupal, el compromiso social, el compromiso de que para sacar a flote, ¿no es cierto?, o salir de los problemas, ya no estamos hablando solamente de que una sola persona puede salir adelante y con ello va el grupo, sino que hay que trabajar en equipo, hay que ser obviamente compenetrados y de verdad qué alegría que en paz descanse siempre y que celebre mucho, porque yo creo que solamente el olvido es lo más tirano para los seres humanos, pero mientras se le recuerda a jugadores extraordinarios como fue el Pana Tejada, ojalá siempre exista obviamente en la memoria y sobre todo en la nostalgia, que es la que nos acompaña, ¿no? De esa nostalgia que nos acompaña, hoy te vi que hablabas un poco, cuéntanos un poco de Pedro Ruiz. Un poco Oh, vi tu post y de verdad es de mucha nostalgia. Me gustaría de repente que puedas compartir lo que ha significado para ti. Cuéntales acá a los amigos, ¿no? sí, 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 increíble. Lógicamente que uno vive el presente y se está preparando siempre para la competencia, pero tú acabas de decir algo muy importante, ¿no? No olvidar a las personas, sobre todo cuando están en vida, sobre todo Así es. gente que ha regalado una alegría a ese niño que estaba ahí en la tribuna y yo esperaba verlo. En el Nacional lo veía tan lejos desde a veces de cualquier lado de las tribunas y trataba de focalizar en las cosas que él hacía, ¿no? Él hacía algo que hoy no se hace en el fútbol, que es el parse con el borde externo. Comúnmente cuando a todos los abogados también que están viendo, cuando dicen pégale tres dedos, se escucha siempre, Claro, ¿no? Ese gol de claro. Cubilla Uf, que se hizo en el Mundial por ante supuesto. Escocia. Él naturalmente daba ese tipo de pases y tiros libres y tiros de esquina con un efecto. Y bueno, yo siempre lo admiré y yo quería algún día rendirle ese homenaje y hacerle sentir mi admiración. Yo ya había tenido un encuentro con él cuando él un día fue a visitarme a la Universidad de San Martín y él más bien me hizo llegar su admiración y yo de verdad me sentía hasta un poco avergonzado, ¿no? Entonces ahora aproveché la oportunidad de poder invitarlo a almorzar, estar juntos y manifestarle nuevamente toda la admiración que sentía por él, ¿no? Entonces es como viajar en la máquina del tiempo, Juan Carlos, y reconocer esas alegrías que hay como los autores, como los escritores, como los cantantes, ¿no? Como la gente que en diferentes estamentos de la sociedad nos regalan un poco de emoción y de sensibilidad, ¿no? Entonces, él es uno de esos deportistas que a mí me dejaron huella y de verdad que esas horas que he estado con él las he disfrutado y hasta ahora estoy tratando de contenerme en la entrevista para no soltar las emociones porque Sí, he en leído. verdad dicen dicen que el esfuerzo emociona, pero el arte sensibiliza, ¿no? Entonces, hay jugadores que te dejan esa magia, que te sensibiliza, que te pone pues la piel de gallina, como se dice, porque hoy todo se basa en el esfuerzo, en la disciplina, está bien, eso es una parte, pero el fútbol también nos regala esos espacios para gozar como en una obra de arte, como cuando uno ve una pintura, esas que te dejan impactado,
alguna genialidad como las de Messi, como la de Maradona y Pedrito, Sotil, Cueto, tenían ese tipo de jugadas. Había mi maestro, el doctor Rafael Aldave Herrera, maestro trujillano, decía que hay algunos seres humanos que andan anostalgiados, pero no esa nostalgia de tristeza, sino de la felicidad de la vida que nos ha dado a nosotros. Yo siempre leo tus posts, siempre estoy atento a lo que publicas y hay mucha nostalgia en estos tiempos. ¿Cómo está viviendo Víctor el Chino Rivera de los amigos, de esa historia? Yo te escucho a ti y de verdad hay muchos seguramente que hoy nos quedamos obviamente con Paolo, con Jefferson, pero Víctor nos hace recordar que los jugadores, los históricos siempre han tenido. Y, por ejemplo, Pedro Ruiz, que te comentaba al inicio, yo recuerdo mucho porque viví en Pedro Ruiz, pero ni idea de la concepción y la historia del fútbol, sobre todo, que ha significado para nosotros, ¿no? ¿Cómo Sí. vas con la nostalgia? Sí, siempre, a ver, la nostalgia forma parte de la esencia nuestra, ¿no? Es como nuestro ADN. Hablo del fútbol peruano, porque como yo Así me es. dedico al tema del fútbol y no lo puedo dejar de asociar a mi vida. Si bien es cierto, uno está a la vanguardia de lo que hoy día hace Klopp, Guardiola, Ancelotti, y vamos recibiendo nuevas corrientes, pero el fútbol peruano necesita siempre recuperar o tener su identidad. El maestro César Luis Menotti decía que siempre es bueno Uf. volver a las fuentes, ¿no? Ah, Para pensar en el futuro hay que retroceder siempre para conocer cuál es nuestro origen. Y el fútbol peruano siempre ha tenido ese tipo de juego asociado, de lo que hoy se llama el manejo de los espacios reducidos, de lo que vemos en ese buen fútbol que reconocemos Perú lo tuvo. Y nosotros fuimos privilegiados de tener esa niñez, esa adolescencia, campeón Copa América 75, que dicho sea de paso, este año se cumplen 50 años, cuéntame. de apelar a esa nostalgia, de reconocer, justo Pedrito Ruiz fue parte de ese equipo, Loco Casareto, aquel gol en Belo Oh, Horizonte, Juan Carlos Solita, el claro. gol de media chalaca. Eso nos fue marcando, ¿no? Entonces, fue pasando las generaciones y hemos sido también nosotros, paralelamente, primero como aficionado y después ya como entrenador, Juan Carlos, he podido disfrutar de los que están ahora también, ¿no? De los Advíncula, de los YouTube, de los Paolo, que lo hemos visto en torneos menores. Cuando yo trabajé en Alianza, estaba cerca de él, a Jefferson, Alianza, Alianza. ¿no? Entonces, tuve una linda experiencia en Alianza, me tocó ser campeón del fútbol profesional en el 2001, que no lo referenciamos mucho en mi historia, pero para mí fue el punto de partida. Entonces, siempre guardo gratitud a cada momento de la cual he admirado y de pronto la vida me pone un escenario. Para contarte una pequeña anécdota, por decir, cuando jugaba dirigiendo yo la San Martín y estaba Juan Carlos Solitas al frente, yo iba y le daba un abrazo efusivo, De de admiración. admiración, del chico que lo ha admirado, no necesariamente de técnico a técnico. Igual cuando estaba frente a Julio César Uribe, a Panadero Díaz, cuando lo Ah, veo a Héctor Chumpitaz. O sea, ellos quizás ni se imaginan la cantidad de emociones que yo siento y lo que daría por darles un abrazo simplemente. Por eso que yo sí me siento orgulloso de lo que somos nosotros. Y en Perú también hay mucho talento, ¿no? En diferentes campos. Y es por eso que siempre trato, mediante los posts o mediante alguna manifestación, tratar de reconocer ese, esa admiración. Igual el otro día hice un post sobre Aide Cáceres, nuestra sí, actriz. sí, sí, De sí, verdad sí, que lo vi. lindo esa ovación de tantos minutos hacia ella, hacia su carrera, porque a veces por ahí pasamos desapercibidos muchos peruanos que de verdad son exitosos y que dan mucho a la sociedad, de repente a veces de perfil bajo, pero que creo que es un ejemplo para los jóvenes, que en esa disyuntiva entre salir del colegio y no saber qué carrera hacer, me ha pasado a veces con familiares míos que toman una carrera y de pronto quieren cambiar a mitad, ¿no? Entonces, esas dudas y nosotros como familia acompañar esa decisión y de pronto ya dedicarse a lo que tanto, a lo que tanto desearon y uno empujar para que les vaya bien. Yo por eso, Juan Carlos, evoco a veces esa nostalgia que yo lo hago Nostalgia. como un estímulo para los que están empezando, ¿no? Para los que están empezando, pero que no crean que todo es copiar otras culturas, otras esencias de, No, no. de fútbol, sino también la nuestra, ¿no? Yo veo mucho sobre todo porque tanto en las entrevistas que tú has brindado, en la historia que te acompaña, he visto mucho el rescatar el fútbol peruano a partir obviamente de la gambeta, a partir obviamente de lo que significaron para ti. Yo creo que tú vives
Creo que el Chino Rivera sigue en la nostalgia, obviamente, de los Cuetos, los Cubilla, de Uribe, obviamente de Sotil, que a quien Claro. tú admiras mucho, ¿no? Lo has contado también en el post, esa alegría que significó para ti. Te veo siempre ahí, ¿no? En la actualidad, ¿cómo vamos con los jugadores? ¿No? Yo sé que varios los has formado o han sido Sí, parte, sí. obviamente, dirigido por ti, ¿no? No, yo siempre apelo a esa nostalgia simplemente para que no muera esa historia y yo que estoy aún con mucha energía para poder transmitir, siempre cuando estoy dirigiendo un equipo, lógicamente con una metodología que es diferente, que nos lleva más a otra dinámica, a otro ritmo de juego, pero siempre quiero hacerles saber a los jugadores en algún momento cuando estamos concentrados, cuando hago una sesión de video de una pretemporada o cuando estoy dirigiendo chicos para que cuando vean cruzar a un Pedrito Ruiz, a un Julio César Uribe, a un Teófilo Cubías, Sepan el respeto, la claro, porque a nostalgia que veces se trae. cruzan en los clubes y los chicos ni saben quiénes son. No, Y tienen que saber de que, como ustedes de repente en el derecho, ¿no? Tienen referentes y quizás un joven que recién termina la carrera, de repente no conoce el historial claro. de esos profesionales que nos han dejado una huella y sí, siempre trato de estimular a que nuestro fútbol no pierda esencia, pero siempre dándole también los lineamientos de fútbol actual. Sí, sí, definitivamente en el derecho nos pasa lo mismo. O sea, en la actualidad, pues, LP es una plataforma importante para el sistema que ha generado que muchos abogados actuales obviamente tengan una repercusión, una trascendencia, pero jamás tampoco podemos olvidar, por ejemplo, a un Hurtado Pozo, no podemos nosotros olvidar a Oreguarres, no podemos olvidar a la tradición con la cual nosotros nos educamos. Igual también nosotros a los 40 años vivimos un poco nostalgiados también. Nos ataca la nostalgia, pero sobre todo la buena nostalgia de las cosas que hay que recordar y sobre todo hay que hacerles saber a nuestro público, a nuestros alumnos, sobre todo, de que una de las cosas que tú siempre educas es el respeto por la historia, la memoria, ¿no? La memoria es muy frágil en el Así Perú, es. muy frágil. O sea, yo, para citar un ejemplo, ¿no? Hace menos de 4 años, Paolo Guerrero era la institución, el tipo más representativo, y en la actualidad hasta lo han vapuleado. O sea, la memoria en el Perú es muy frágil, ¿no? No recordar, por ejemplo, y no muchos de nosotros queremos siempre reconocer en algunos futbolistas extranjeros el brillo que hay, pero nosotros teníamos a un Uribe, ¿no? Un Uribe, a un Pitín Segarra, que alguna vez lo vi jugar, se fue a Nueva Cajamarca, donde soy yo, y le vi hacer esa quimba, esa Mm. forma que juega, que le hace por acá. O sea, es increíble, ¿no? De los pocos jugadores que vi y que en su momento obviamente nos han dado a nosotros mucha gloria, ¿no? O sea, siempre hemos tenido un buen fútbol, hemos tenido un buen toque, o sea, estamos tratando de recuperar. Creo que Gareca nos hizo volver a la Exacto. ilusión con ese equipo. Ojalá y mantengamos la historia, ¿no? Los colombianos en Sudamérica, nosotros nos conocen como el equipo de buen toque, de historia, de gambeta, de quimba, ¿no? De picardía, ¿no? O sea, de elegancia. Y fíjate, el tiempo se nos ha ido apagando y a esos tiempos otra vez estamos tratando de reflotar, ¿no? Es más, y a veces uno es más ingrato, ya no está con nosotros Víctor el Conejo Benítez, primer campeón de Champions, ¿no? Con el Claro, Milan. claro, por Juan supuesto. Seminario, que gracias a Dios está Oh, vivo, fue es otra Pichichi de la cosa. Liga Española, ¿no? Así es. Goleador de Zaragoza, estuvo en Barcelona. ¿Por qué hago acotación a esto? Porque seguimos avanzando en el fútbol moderno, pero hacen parecer como que si Perú no tiene historia en el Así fútbol, es. digo, ¿no? Como que no hubo jugadores. Entonces siempre como que subestimamos lo que puede hacer algo que tenga que ver con el origen y las raíces peruanas de un técnico. No, pero le falta, hay que traer un técnico de afuera. Un jugador, no, vamos a enseñarnos, pero si acá nosotros si hemos sido referencia para el fútbol colombiano, hemos sido reconocidos por el fútbol, por el fútbol brasileño, o sea, acá cuando vino Didi, clasificó al Mundial, vio la calidad de jugadores que teníamos. He compartido con Tito Drago, he compartido con el Cholo Sotil, he compartido con la familia de Marcos Calderón. Entonces siempre trato yo de absorber un poco, así como también buscaba al Patón Bausa cuando lo fui a buscar a Edgar, el Argentina, Pato Bausa, al ¿no? profe César Luis Menotti, al profe Ángel Capa, a Valdano, ¿no? Al profe Vicente del Bosque. Y los que no puedo llegar, estoy tratando de investigar o buscar alguna Te referencia veo que porque siempre referencias en esos tiempos, escuché mucho en tus podcasts la referencia a lo que es Guardiola. sí, Sí. porque ¿Qué tal, él eh? es como que ha rescatado todo lo que estamos hablando, está puesto en cancha en el Barcelona, bueno, ahora en el Manchester City, porque es ese juego asociativo
y él buscó muchas veces a César Luis Menotti para pasar horas, ¿no? Era como la gente dice, anda, actualízate, pero a veces Menotti es una una referencia. ideología, ¿no? Exacto, Una ideología para el fútbol. En Argentina es una ideología. Hay una comparación entre Menotti y los que vienen. O sea, claro, y ahí porque está, él, ¿no? si vemos más allá de su participación, sus conceptos, ¿no? O sea, él hablaba del pressing, de la zona, del marcaje interlineal, hablaba de los cambios de orientación, de los conceptos, cómo un delantero debe desmarcarse. Él decía, cuando vengo, voy, cuando voy, vengo. Significa lo que ahora se llama un desmarque de ruptura. O sea, yo voy comparando, siempre investigando los conceptos y de pronto voy viendo los de ahora para ir mezclando lo que había antes también, porque pareciera que uno está inventando algo, ¿no? Uno trae una posta, ¿no? Guardiola tiene una referencia que fue Johan Cruyff. Así es. ¿No? Johan Cruyff tuvo una referencia que fue Rinus Michel, que fue el campeón de la Eurocopa del 91, pero el creador de la naranja mecánica, que en aquel tiempo se llamó el fútbol total, que Así es es. el que se practica. Y así, cada técnico tiene, y yo creo que Guardiola tuvo esa referencia, y bueno, y el maestro Johan Cruyff jugó con un peruano, ¿no? Que fue el Cholo Hugo Sotil, campeón Cholo de Sotil, sí. Barcelona. Entonces yo siempre estoy investigando ahí lo que es el fútbol actual y dándole un lugar también a los grandes maestros del fútbol. Quiero, a propósito de entrar en algo que nos acompaña a nosotros en el tiempo, ¿no? Y quiero ir, yo de verdad estoy sumamente feliz en Ujú. principio de escucharte, maestro. Y recuerdo una nostalgia, a mí me hizo llorar mucho, sobre todo el recuerdo más grande y para mí la educación más grande que recibimos en estos tiempos ha sido por parte de Daniel Peredo. Quisiera luego escuchar tu referencia sobre Daniel, pero Daniel tiene dos anécdotas que a mí siempre me han puesto obviamente un antes y un después. Daniel decía algo interesante, ¿no? Que cuando tú eres joven, las cosas que tú quieres, las quieres para ti, para que diga, mira, Chino Rivera bicampeón, Mm. esto, forma tal. Y entonces el ego, obviamente, de un joven se sube. Él decía, pero cuando tú tienes tus hijos, lo que tú tienes que hacer es simplemente para tus hijos. Una primera reflexión. Y la otra que también la compartía a Sandro Cabero en la entrevista que tuvimos, le decía, ¿no? Mi recuerdo está con el caballito Hurtado, ¿no? Porque él, en la forma en cómo le ayudó era, antes de entrevistar, le daba un libro y para la próxima entrevista le preguntaba primero sobre el libro, qué le parece, cómo le cuenta. Y esa era una condición. Cuando te voy a volver a entrevistar, te voy a preguntar del libro y te voy a dejar otro libro para mi próxima entrevista. ¿Qué es lo que nos puede decir del gran Daniel Peredo en tu Uy. historia? Bueno, forma definitivamente una influencia también en el apelativo, ¿no? Porque hasta antes era Víctor Rivera o Profe Rivera, y él me hace la primera nota, ¿no? Ajá. La nota fue en el diario Ojo, Ujú. él aún no pasaba al diario donde él lo catapulta, que es el diario El Bocón, pero él me saca una nota que pone hasta el asistente es bebé en la selección, porque yo era asistente de Titín Grau, pero cuando él me ve con Titín, él me asocia con un jugador que fue un partner de Tito Drago, que es Manuel el Chino Rivera. Chino Rivera. Para los que saben, nuestros abogados ilustres que deben estar viendo que les gusta el fútbol, Manuel Rivera lleva su nombre el Estadio Chimbote, ¿no? Así Que es es. conocido como Nuevo Centenario, pero porque no le han puesto Chino Rivera. Entonces, él me pregunta si yo era familiar de Chino Rivera. Entonces, yo le digo que no, pero es como si fuera, le Pero ahí digo, estaba, ahí estaba. claro, es como si fuera. Y él de frente me pone, ¿no? Trabaja con Titín Drago y se revive una dupla, Tito Drago, Manuel Chino Rivera, Titín Drago, Víctor Chino Rivera. Entonces, mucha gente que me asociaba pensaba que yo era nieto, El Chino Rivera. hasta que un día fuimos a jugar con Municipal y apareció la familia de Manuel el Chino Rivera con su hijo, con dos hijos, y me dice, ¿está el profesor Rivera de parte de la familia Rivera? Y cuando yo salgo, estaba el señor Manuel el Oh. Chino Rivera y me dice, me abraza y me dice, gracias a ti sigue vigente nuestro apellido y ese Chino Rivera va a estar siempre en todos los corazones de los hinchas del fútbol, me decía. Así que te doy permiso para que siga siendo Chino Rivera. Y de verdad yo me sentí muy emocionado gracias a Daniel. Vibrado. Y él después, otra de las anécdotas es que en momentos clave siempre me llama. Me hizo muchas entrevistas radiales, televisivas. También cuando fui campeón apareció en mi casa para una nota y me dejó un libro también, ¿no? ¿Qué Un libro de fútbol justamente. Eran los primeros que aparecían sobre Guardiola. Y, y tenía una memoria prodigiosa. O sea, también, Sí. también tenía la nostalgia, ¿no? Estaba De la frase que nostalgiado, me sí. dijiste de tu profe
Rafael Aldave. Rafael Aldave, que he visto que lo mencionas y lo recuerdas mucho, que te hacía leer varios libros, creo, Sí, 3, 4 sí, sí, libros. sí, sí. Te apoyó mucho y los he tenido siempre presente, eso lo Sí. valoro mucho. Ay, gracias. Y él también, Daniel tenía esa parte, ¿no? Y tenía llamadas en momentos claves y frases también muy, muy No, sí. emocionantes también con respecto al fútbol. Y preguntaba por los chicos jóvenes, y ya que mencionas a Paul Hurtado, fue uno de mis primeros jugadores también. Fui uno de sus primeros entrenadores. Y bueno, tiene un valor especial. Él iba con su mamá, él del Callao hasta San Borja, Súper. Jesús María, donde nos tocaba jugar. Y fue mi primer capitán también, empezó como defensa central, de ahí ya fue pasando al medio campo y sí, qué nostalgia, ¿no? Evocar a veces personas Sí. que han pasado por nuestras vidas y Yo, que han dejado huella. como anécdota, estaba en Trujillo, justo había ido por una actividad académica, y en el mismo hotel estaba el Caballito Hurtado. Entonces, bajo, pero en ese entonces, pues, Caballito Hurtado estaba en un tema, con el tema de la farándula, estaba, ¿no? Magali le estaba siguiendo, ¿no? Y Caballito Hurtado, yo me acerco porque para mí, o sea, yo quiero mucho, o sea, lloré demasiado con ese gol en Quito. Y me acerco y le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y lo siento al Caballito Hurtado entiendo por lo mediático, como que me dice, y yo le digo, de Daniel Peredo. Y le cuento la anécdota. Ya, Y de verdad, la expresión de Hurtado era, casi sus lágrimas salían, ¿no? Por la claro. nostalgia de lo que es, ¿no? O sea, me dice, ¿quién te contó, Leo? Es historia, Leo, en sus libros está, Leo. O sea, hay cosas que en la nostalgia debería, obviamente, el Perú conocer, ¿no? No solamente el fútbol es un tema de resultados, de goles, de gambeta, de insultos, sino que el fútbol también construye historias. Y hay muchas personas, Víctor, que se encargan de esta situación, ¿no? De darle un poco más de humanismo, obviamente humanizar, no ser tan monetizado, no tanto a un tema económico, ¿no? Sino hay muchas personas que están detrás del fútbol justamente para hacerle recordar como en el derecho de que las cosas primero están en el ser humano, ¿no? Creo que en ese contexto Daniel Peredo ayudó mucho porque el proceso fue con el tema de su mamá, el cabello hurtado, ¿no? Que ha sido una de las cosas que en verdad le ha golpeado mucho en estos tiempos. La gente critica, pero no sabe lo que en realidad un futbolista pasa, ¿no? Un futbolista, yo por ejemplo, hoy soy muy amigo de un futbolista que es Jesús Castillo, ¿no? Canterano de Alianza Lima, y para que el mundo le conozca, tuvo que irse a Cantolao y después de estar encantolado, Jesús Castillo hace un prime, se hizo un excelente campeonato. Alianza Lima lo vuelve a contratar, ¿no? Saliendo desde Es- Pucusana. Saliendo de Pocusana, mi Sí. hermano, ¿no? Y ahí está siempre, o sea, pero Digo nunca, Pucusana por la distancia, ¿no? Para los que no saben, de ir a entrenar totalmente, totalmente. temprano, esa disciplina que uno tiene que mostrar, ahí a la persona que tiene que levantar 2 horas antes Así es. y cambia todo el tema metabólico, todo el tema de la adaptación y luchar por un puesto, ¿no? Sí. Estar en un club y de pronto pasar a otro para poder encontrar un espacio. Y hay que humanizar más en el sentido que a veces el deportista vive en una burbuja, ¿no? Como una élite y se piensa que tienen todo y que ganan mucho pero es clave, por eso yo creo que en la base también sensibilizar al deportista, ¿no? Haciendo campañas, visitando hospitales, yendo a los albergues, ayudando siempre y viendo casos, no solamente por una manera de colaborar, sino para darle un sentido a la vida. A veces hay un vacío, ¿no? Hay como un glamour en el fútbol, como que juego, me regreso, pero alrededor Así nuestro es. hay una vida llena de problemas, como todos, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado de que el jugador tome esa conciencia y creo que es nuestra misión profesional en los equipos, En, en tratar de darle esa, en, esa en, realidad. en un dato en porcentaje, ¿no? ¿Cuántos de los futbolistas vienen, por ejemplo, de familias, ¿no es cierto?, estructuradas. Quisiera preguntarte en eso, ¿no? Tú que estás siempre en el tema de la formación, concretamente, ¿y cuántos te han tocado de familias disfuncionales, donde de repente no está el papá, la mamá, algunos se han criado con los abuelos? Por ejemplo, eso es muy común. O sea, cuando tú escuchas las historias, obviamente, en tanto a los futbolistas como también tu historia, entonces nosotros siempre referenciamos a que es un jugador que surgió de la nada y se hizo y llegó, ¿no? O sea, del 1% que nos mencionamos, de los que conocemos, Sí, están en esa lucha, ¿no? O sea, decía en su momento
Martín Adán, para vivir en el Perú hay que callar el aliento y parece ser que esa ha sido una reflexión en estos tiempos del fútbol peruano, ¿no? O sea, hay muchos jugadores que te cuentan más la historia de lucha que han tenido que realmente el éxito. Hay pocos jugadores. Debo ponerme en consideración que en Municipal tú dirigiste a uno de los jugadores empresarios, ¿no? De los tipos más buenos que dicen que es un pata que pelea mucho y que es, ¿cómo se llama este? Cancela. Adrián Cela dice que es un tipo que, pero son excepciones en la vida, ¿no? Que te va a tocar dos, tres jugadores y el resto son gente como Cueva, que llegó a San Martín de guerra, ¿no? ¿Cómo se hace con ellos, para tratar ese tema del sistema social, para que el sistema social no los coja y no los destruya, sino que se mantengan en el tiempo, ¿no? Has tocado un tema muy importante que la gente no procesa aún. Hablo del entorno. La gente ve como, qué fácil llegó, pero el camino es bien difícil y cuando se hacen las evaluaciones con las asistentes sociales, con los psicólogos, justamente se detecta en un gran porcentaje, no lleguemos al 60, 70, para puntualizar, pero la mayoría tiene problemas justamente de hogares, de proceder de hogares Familias disfuncionales, disfuncionales, ¿no? han tenido problemas o solamente están con la mamá, a veces solo con el papá, a veces en casa de un familiar. eh, Han pasado cosas muy difíciles, entonces ahí viene justo lo que quiero comentar. En esa etapa formativa entre el jugador juvenil, reserva, y cuando llegan al primer equipo, por eso cuando dicen, no, que el jugador peruano necesita un entrenador paternalista, no es que sea un paternalista débil de carácter y que es un consentidor, es un paternalista profesional que sabe tocar la sensibilidad del jugador, que no lo ves como jugador, primero como persona y después como futbolista. Entonces, cuando uno, fuera del ámbito de las cosas normales de un entrenamiento, uno lo ve al jugador en un día medio complicado, que no lo ves con la energía, o no lo ves conectado, y tú dices, tú quieres por ahí de repente, si tuvieras otro carácter y fueras un soldado dirigiendo, diría, qué bien, el profe le hizo hacer esto y esto. Entonces, cuando tú dices, ¿qué pasó? Te veo mal, Juan Carlos. No, mi mamá está mal. Está pasando este momento, la tengo hospital. Y ahí se te va que el 4-4-2, que el 3-5-2, que la jugada tal. Entonces, pasa otro caso y de repente ese jugador no necesita 5 indicaciones, necesita tomarse un café contigo y que le des Una un palmada en abrazo, el hombro, una que es palmada en el hombro. de Y fortaleza. eso de repente exime de hablarles, mira, mañana hay que marcar así, porque eso no es lo que, eso es como una rutina de ellos desde que son niños. Imagínate, de los 8 años hasta los 30 y pico, se pasan casi 25 años de su vida entre tácticas, indicaciones, presiones, una atmósfera que los rodea, pero se deshumaniza un poco la calidad que tiene una persona, ¿no? Entonces, he visto miles y miles, porque son muchos los casos en 35 años, de que justamente pueden ser muy buenos jugadores, pero tienen problemas cuando son chicos, a veces la presión del papá, o el papá que no está, o la mamá que no ayuda, o que no van al colegio, o no tiene quien los lleve a entrenar, porque la gente dice, sí, pero no llega a entrenar, pero estamos hablando de un chico que vive en un lugar lejano, de la periferia de Lima, y que no tiene cómo llegar, tomar un mototaxi a los 9, 10, 11, 12 años, y todo ese camino para llegar a consolidar 16, 17 en un equipo profesional, hacer su primer contrato, saber que lo orienten, en qué va a gastar, si va a invertir primero en comprarse un espacio donde pueda descansar, una buena habitación, que tenga un buen colchón, porque el deportista necesita hacer una siesta, o sea, le cambia la vida, pero el jugador cuando entra al fútbol no sabe nada de eso, ¿no? O sea, el jugador entra y quiere que solamente jugar, pero es muy importante el acompañamiento El de la familia. acompañamiento. Yo tengo dos anécdotas, y permíteme más o Sí, menos sí. para la reflexión, imagino que para complementar, ¿no? Más o menos hace 2 meses atrás, o tres puede ser, el Papo Gómez dio una entrevista, porque él tuvo una sanción por el tema de doping y probablemente por la edad, él no sabe si regresa o no al fútbol, ¿no? Ajá. Y hay algo que debe preocuparnos mucho en estos tiempos, ¿no? Porque el Papo Gómez dice que en estos tiempos él no sabe qué hacer porque le sobra el tiempo. Fíjate lo importante y determinante que es que un ser humano en algún momento su preocupación sea porque le sobra el tiempo. Y lo digo porque en ese contexto yo recuerdo mucho haber conversado en su momento y me decía, no, pero está bien porque ahora está dedicado a sus hijas, a su familia y la familia es importante. Es que hay un futbolista que estuvo acostumbrado, digamos, a todo lo que Argentina le dio, ser campeón mundial y todos los demás, a ser simplemente él mismo, como ser humano.
Yo creo que ese, por ejemplo, esa transición también debe ser importante. Imagino que a ti te ha tocado ver no solamente a uno, sino a muchos jugadores que sabías que es su última temporada y que se están despidiendo. Y después, ¿qué hacemos con ellos? ¿No? O sea, ¿hacia dónde lo vamos a enrumbar? ¿No? O sea, una primera anécdota. Y la segunda, y lo voy a comentar, espero no se vaya a enojar. Creo que ahora están hablando de códigos, pero es un código bueno. Mm. Es de un amigo, ¿no? Carlitos Uribe me dice que cuando ellos subieron a Primera División, uno de sus compañeros de Carlos Uribe ha sido Raúl Ruiz Díaz. Y una de las cosas que la gente, muy al margen de ser apasionado, ¿no? Carlitos Uribe dice, como todo jugador que ya empieza a ganar ya sus $200 recién y ya estaba mirando al futuro y con $200 a su casa quieren comprar, dice que le dice a Ruiz Díaz, hermano, quiero comprarme un carro. ¿Tú crees que me puedes apoyar? Y Ruiz Díaz, fíjate, para la edad y ser casi en la categoría, le dice, "Ya, hermano, ¿quieres comprarte un carro? Ya yo te ayudo. Porque él ganaba ya $5.000, ya estaba ya en una mejor posición económica, ¿no? Le dice, yo te ayudo. ¿Cuánto te cuesta el carro? Para el ejemplo, le dice, bueno, $40.000. Ya yo te presto, te lo doy. Dime, ¿cuánto estás ganando mensual? $200. Ya. Y de esos $200, ¿cuánto le das a tu mamá? ¿Cuánto presupuestas tus gastos diarios? ¿Y cuánto piensas pagarme a mí? O sea, una de las cosas impresionantes es que, fíjate, en ambos, en la nostalgia que le puede faltar el tiempo, porque el problema al final siempre para un futbolista va a ser el retiro y qué se hace después, porque hay mucha nostalgia. Y el otro tema es cuando tú inicias y estás en el éxito, el creerte que puedes absolutamente comprar todo, ¿no? Y Carlos Uribe me lo contó en la nostalgia de decirnos exactamente de lo que es tener obviamente la cabeza bien puesta y tiene mucho que ver con la familia que está detrás de ti, ¿no? Porque puede haber que de repente un futbolista de la noche a la mañana juega una temporada espectacular, le hacen el mejor contrato y hay muchos jugadores que ha pasado que a los siguientes años no hay, se pierden. Entonces, ¿cómo hacemos desde el fútbol y desde la perspectiva de entrenador para lidiar con eso? ¿Cómo se hace para reeducar a estas personas o conllevarlos obviamente a mantener un perfil, ¿no? Sí, siempre es importante que las personas que guían una institución, llámense los directivos, los que están cercanos al equipo, o los entrenadores también vayan un poco preparando ese camino, ¿no? A mí me gusta siempre invitar a profesionales que orienten, ¿no? Hay gente que no sabe qué va a hacer cuando se retire, ni incluso en qué invertir su dinero, ¿no? Algunos dicen, voy a dedicarme a los espárragos, no sabe de qué, No sabe o de qué voy se a trata. bienes y raíces. Entonces, ya tiene que ir preparando un poco el camino, ¿no? Ese es un lindo ejemplo el que comentas, a veces el tener un carro o tener un terreno o una casa donde vivir o cómo ayuda a la familia. Son diferentes ejemplos. Yo creo que uno tiene que ir preparando. Por eso no solamente el fútbol son los 90 minutos, es lo que va después, ¿no? Hay mucha gente que incluso ha llevado a la depresión, ha tenido temas de... La rutina del futbolista puede ser ir ¿Te ha temprano. tocado lidiar con alguno de ellos en su Sí, momento? sí. No puedo decir los No, no, claro, nombres, claro, no. pero sí, y es por eso que uno ha tenido que estar siempre preparado, ¿no? Siempre me ha gustado trabajar a mí con psicólogos cercanos. Hoy está el tema del coaching Ah, sí. como un complemento. Y siempre el entorno de la persona, ¿no? Familiar y los profesionales que lo acompañan, porque hoy en día, muy independientemente de lo que vemos, el futbolista también tiene una nutricionista o un nutricionista, tiene un profesor de musculación, tiene una persona que le ve sus inversiones, siempre tiene un abogado también para que lo ayude a tener Para los temas claro, legales, para ser claro, los bastante temas legales documental. hoy día Ahí son estamos. determinantes y, y hay que uno orientarlo, porque si solamente nos dedicamos a hablar de fútbol no sabemos casi nada, ¿no? Entonces, el fútbol es un acontecimiento que se da, que tiene una rutina, una metodología de trabajo, en lo físico, en lo técnico, en la medicina, todo eso tiene avances, progresos, pero lo que no entra ahí es qué voy a hacer después, ¿no? ¿Cómo voy a orientarme? ¿Cuál es mi plan de vida post-fútbol? Pero eso yo creo que hay que prepararlo desde que son menores, ¿no? Juntarse, preguntar, conocer a la familia, más allá de ver hacia dónde va deportivamente, ver también hacia dónde está orientado su camino y uno también generarle alternativas. Por A ve- eso, a veces por tener justamente esa mirada, se dice pues, ¿no? Que el entrenador es un papá, es un claro, pata que está ahí. Yo te escuché, con esto terminaría la entrevista un poco. Yo te escuché en algún momento que has mencionado que uno de tus referentes
tanto en el fútbol, porque era delantero, pero también como entrenador, ha sido Franco Enrique Navarro, ¿no es Sí, cierto? Y a Franco Enrique Navarro una de las cosas que siempre se le ha catalogado es que es un tipo querendón, ¿no? Un tipo que está, ¿no? Por encima, junto ahí con Leo Rojas está sí. siempre, ¿no? Él trabajando, ¿no? Ahora pues lo tenemos en Alianza y fíjate, y esa es la pregunta, disculpa, vamos a ponernos en ese contexto, ¿no? Y una de las cosas que se le ha puesto al inicio de año, en diciembre fue, ¿no? Cuando hizo la elección del Pipo Gorosito. Decían, no, el Pipo Gorosito también es de la misma línea y todo, y te lo digo, Sí, el sí. pueblo aliancista, no, ¿cómo es posible? Y encima se traen a un periodista que nos dijo que no trabaja, que es esto. ¿Qué se puede entender, ¿no? De este proceso, de lo que es, ¿no? ¿Cómo ves todo este año, ¿no? Para el fútbol peruano, ¿no? ¿Cómo lo ves a partir, obviamente, para nosotros los aliancistas estamos sumamente felices. Vemos que obviamente se ha reencontrado con su ADN, con su historia, pero sobre todo con la familia. Hoy los mensajes que vienen obviamente del fútbol, muy al margen de lo mediático, de las cosas que se dan, está habiendo mensajes positivos sobre la construcción de la familia. Yo recuerdo mucho haber estado en la tarde blanquiazul, pero el mensaje casi de muchos de nosotros los hinchas era Moana. Moana, regresa la bandera y regresa la familia. O sea, la familia hoy se va a los estadios, ¿no? ¿Qué se puede ir como un tema de reflexión ahí, Víctor? Sí, es la palabra más importante. Creo que el núcleo central de la sociedad es la familia y el fútbol no tiene que estar aparte de ese núcleo que tiene uno que construir. Yo creo que siempre le digo a los jugadores cuando estamos en las charlas, antes de entrar el tema de Franco Navarro y de Pipo Gorosito, que lo para cerrar un poco, es que cuando uno ve una final de un torneo internacional, Libertadores, Champions, un torneo peruano, qué sé yo, de cualquier país, el micrófono va directamente a la euforia del Claro, claro, triunfador, del futbolista, ¿no? Le dice, ¿por qué se gestó este título? ¿A quién se lo dedica? No, primero que fuimos un buen grupo humano, somos una familia, ahí remarca, ¿no? Porque hablar de familia es hablar de un tema muy profundo, de sentimiento, ¿no? Una cosa es ser un grupo se reúne, otra cosa es ser un equipo que se une por un se objetivo, pero una compenetra. familia ya es darlo el Sí, todo por total. el todo, por el jugador que se cae, por el jugador que falta, si quedan 10 jugadores en la cancha, entre los 10 reemplazan a ese jugador que falta, pero es un día a día, es compartir el desayuno, es compartir la concentración y es formar familia. Conociendo la idiosincrasia del fútbol peruano, ya entrando al tema de Franco Navarro, cuando lo nombraron había como dudas, inquietudes por todo el tema que hemos hablado en la entrevista, que el Así es. peruano, que le falta, que de repente está desactualizado, y él conocía la esencia del club, porque él es jugador, hincha, tiene un historial, y para mí una virtud del director deportivo, que haya sido técnico y que pueda hablar de tú a tú con el técnico, porque los entrenadores tenemos un idioma que Claro. tan solo mirándonos ya sabemos si el vaso va a la izquierda, a la derecha, porque hemos vivido lo mismo. ¿Qué es vivir lo mismo? Que el entrenador tiene un día de 24 horas de mucha soledad, porque cuando termina el partido hay un vacío, ¿no? Entonces, la persona ve un partido, pero el entrenador ve tres en la semana previa, que cómo va a preparar ese partido con video, analizando a su equipo. En el partido, ya cuando ustedes lo ven en la zona técnica, que qué cambio hace, cómo hace, si mete un gol al minuto, cómo sostiene el resultado, si le expulsan a uno, ya van dos partidos, hay mucha energía. Y el tercer partido, uno dice, no, anda tranquilo a tu casa, el lunes ya hablamos, no. Ahí dice, por qué saca a Juan Carlos? ¿Por qué hice este gol? ¿Por qué me hicieron gol al minuto? Ya va el tercer partido. Y recién cuando haces todas esas procesas, recién vas el martes a empezar tu nuevo partido. Entonces ya tuviste tres. Por eso te digo, cuando el gerente, el director deportivo ha sido técnico y habla con el entrenador, y ahí tuvo una visión muy importante de Franco Enrique Navarro de traer un entrenador que se adecuaba a las características de De lo que Alianza. ¿Cuál necesitaba. es? El recuperar lo que hemos hablado también en la entrevista La de esos identidad. jugadores de antes que ponían la pelota al piso y Pipo Gorosito ha sido un gran jugador, un 10 Uf, exquisito, de gran fútbol. claro. Y creo que él ha sabido adaptarse a la historia de Alianza Lima. De los últimos años, Alianza jugó más un juego directo, de friccionar, y se les extrañaba esos desbordes, esas asociaciones por el medio campo. Y creo que él, a pesar de los ataques, y los dos, ¿no? Porque los dos con su experiencia han estado callados y mira cómo Han van conseguido avanzando hasta el resultados. momento y están haciendo un excelente torneo internacional que hace tiempo no lo teníamos. Y nada, siempre confiar en las personas que saben, digo, de su carrera, de su trabajo
Y creo que esa asociación de Franco Navarro al llegar nuevamente a Alianza, poner algunas cosas en su sitio y transmitir, tener esa visión de traer al profe Gorosito, creo que ha sido un binomio muy exitoso para el Club Alianza Yo Lima. creo que todos los equipos deberían, y creo que están regresando a su identidad, ¿no? Así O es. sea, si no es, no creo ser atrevido en mencionar esto, pero Sporting Cristal, por ejemplo, lo tiene en este momento a Uribe, ¿no? Dentro, obviamente, de la directiva, también está ahí. Universitario hace mucho tiempo ha venido trabajando. Como digo, por ejemplo, el Puma que siempre pone las cosas picante, pero él se carga el pleito. No les deja que Universitario tenga el pleito. Lo tienes también a Pablo Maldonado, lo tienes al Zorrito, ¿no? Sí. Al Zorro, puta, que esos goles que nos ha hecho a nosotros, digo, pero yo siempre he sido un tipo que ha apreciado muchísimo, sobre todo al trabajo universitario y la identidad que ellos han ido formando, ¿no? Alianza hoy acaba de regresar a eso, ojalá sea un buen tiempo para que no nos olvidemos la historia que nos acompaña, que es justamente lo que tú siempre haces en cada entrevista, siempre nos traes a nosotros la historia para entender sobre todo de que hay una memoria que siempre se tiene que recordar, el buen fútbol, el toque, la historia, lo que corresponde al Perú, de verdad. En principio, agradecerte muchísimo. El tiempo siempre va a ser un tirano para nosotros, el tiempo es corto, pero de verdad, al margen, y yo sé, muchos seguro están esperando y en qué momento hablan derecho, cuando tienes a un maestro como Víctor El Chino Rivera, con el respeto, déjenos por favor ser felices escuchándole hablar al Chino Rivera del fútbol, que es uno de los tipos que mejor conoce la historia del Perú, que mejor conoce sobre todo sobre los toques, porque ya verán otros podcasts, ahí él narra cómo, por ejemplo, él con cuadernitos apuntaba, ¿no? Cómo se gana el tema de ser entrenador, no ha sido un regalo, ha sido una historia. Su padre, su familia también ha estado vinculado al fútbol, hemos tenido que estudiar obviamente más con la admiración y el respeto que tengo, sobre todo desde mi tribuna, que es de ser abogado, pero tenemos siempre la pasión. El fútbol es muy apasionante, ¿no? Y me gustaría en todo caso escuchar, en este caso, tus palabras y de parte mía voy a leer un poema que nos va a acompañar mucho, sobre todo a lo que vas. Si puedes, por favor, dirigirte sobre todo a los jóvenes, a los que están siempre tratando de ver cuál es el camino que viene para el fútbol, sobre todo tú como entrenador, hartamente conocido y con el respeto que corresponde escucharte, maestro. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Para los jóvenes que estudian Derecho, les guardo una profunda admiración. Cuando me invitaste al programa, de verdad sentí mucha ilusión de dirigirme a este contenido tan importante que tiene tanta gente, ¿no? Este portal de LP Pasión por el Derecho. Pasión por el Derecho. Y admiro la cantidad de esfuerzo que hay detrás de cada uno de ustedes como profesionales, lo que han leído, lo que se han preparado y todo el camino que tienen que emprender para poder siempre aportar a la sociedad y es un punto de apoyo importante. Que sigan luchando por sus sueños, ¿no? Que sigan aprendiendo. Creo que en Perú nos falta mucho el trabajo en equipo, en muchos de los campos laborales, profesionales, y creo que esta es una buena plataforma para seguir cultivando no solamente el camino que conocemos, sino también las otras situaciones aledañas a lo nuestro socialmente y que tenemos que estar preparados para construir un Perú mejor. El fútbol es una pequeña parte y para mí ha sido un honor el poder compartir algo de la historia, algo de lo que sentimos y de lo orgulloso que debemos ser como peruanos de nuestra historia, no solamente en el fútbol, sino en diferentes campos. Así que para mí ha sido un honor estar esta noche con usted, noche, mañana, tarde, Cuando nos en el vean. momento que vean el programa. Sí. Más bien, Víctor, desde, como digo, desde el adolescente que miraba el fútbol y apreció mucho lo que has hecho, en verdad. Para mí hoy es un día de mucha alegría conocer a una de las personas que tanto respeto y admiración ha generado en el fútbol y sobre todo para nosotros, los que queremos, los que siempre hemos estado ahí en el sufrimiento, los que nos gustan, no nos pueden decir de todo, pero siempre hemos dicho que el fútbol, si bien es cierto, tú lo dices con mucha humildad, es una pequeña parte. El fútbol en estos tiempos nos ha representado un alivio terrible. Es más, en Argentina le preguntaban para el Mundial de Qatar, le decían, o mejoramos la economía de nuestro país o Argentina campeón mundial. ¿Cuál crees que era la respuesta? Campeón mundial. Campeón Sí. mundial. La economía viene después, pero primero, y el fútbol es eso, ¿no? El fútbol es muy apasionante. Te comparto un poema que es corto, siempre he dicho que este es el poema más completo y que mejor
de la pasión del maestro Rivera, compartir a Benedetti en su poema Papel mojado. Con ríos, con sangre, con lluvia o rocío, con semen, con vino, con llantos, los poemas suelen ser papel mojado. Yo espero, queridos amigos, que esta entrevista sea un poema y sobre todo papel mojado. Mucha lágrima, mucha nostalgia y mucho corazón en las palabras, obviamente, de Víctor El Chino Rivera. Para mí, ya estamos completos. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Te voy a dar un abrazo, sobre todo, de reconocimiento a todos. Muchas Muchas gracias a todos gracias. los que nos han seguido. Muchísimas gracias. Una leyenda para nosotros. No, muy Sí, de repente puede ser, pero es un capo, de verdad. Es una...